Cordial saludo, mi nombre es Ingrid Rodríguez Vázquez, doctorante en Educación de la Universidad Cuauhtémoc Campus en línea, y a continuación les voy a presentar el avance del proyecto de investigación en el cual se integra el planteamiento del problema, el marco teórico y la propuesta de método que lleva por título Educación socioemocional, desempeño académico y manejo de conflictos escolares, vivencias de estudiantes de quinto grado, bajo la tutoría de la doctora Alejandra Infante Blanco. Doy inicio a la tabla de consistencia, que es como la carta de navegación del proyecto de grado, en el cual se presenta la pregunta general, los objetivos o el objetivo, el supuesto teórico, las categorías iniciales que se van a abordar, el diseño cualitativo, fenomenológico hermenéutico, que se fusionan entre sí, se interrelacionan entre sí y esto da la coherencia interna y es lo que sostiene a toda la investigación como tal. El planteamiento del problema es la historia del problema. Durante buena parte del siglo XX, la escuela priorizó lo cognitivo y dejó a un lado lo afectivo. Salovey y Mayer empezaron a teorizar sobre la inteligencia emocional, para que luego Goleman la vinculara con la convivencia escolar. Vizquerra y Elías luego intentaron incluirla en el currículo, y por último Chaus, Lleras y Velázquez la anclaron a Colombia, enmarcadas en lo de las competencias ciudadanas, que fueron algo muy importante en su época. En el plano internacional, la contextualización del plano internacional tiene una evidencia que converge con el mismo diagnóstico, que la educación socioemocional se ha dejado de lado. En Estados Unidos, Durlac documenta que hay brechas entre las habilidades socioemocionales y el currículo y que esto desmotiva al aprendizaje. En España, Vizquerra y Pérez observan que hay una implementación desigual de la educación socioemocional. En Chile, Valdés y Cuervo, y en México describen que existen deterioros entre las relaciones entre pares. Y por último, la OCDE considera que el menos del 30% de los sistemas de educación primaria monitorea la educación, la autorregulación emocional de los estudiantes. Entonces tenemos un conflicto bien delicado frente a la educación socioemocional y al manejo de conflictos escolares. Ahora, en la contextualización nacional y local. En Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo del 2022 a 2026 posiciona el bienestar socioemocional en la política educativa, pero la Ley 1620 está centrada solo en los protocolos disciplinarios. Bogotá registra muy altos niveles de conflictos escolares en grado quinto, y en Engativá, donde se ubica el colegio Marco Tulio Fernández, la gestión de conflictos se centra solo en la corrección conductual a través del manual de convivencia. Esto no tiene respuesta a la vida afectiva del estudiante. Ese contraste define el problema, la brecha entre el reconocimiento formal de la educación socioemocional y las vivencias cotidianas de los niños de quinto grado. Desde este problema surge la pregunta de investigación que encamina a la educación socioemocional a través de la educación socioemocional y el acompañamiento para modular los conflictos escolares en el diario vivir de los estudiantes de grado quinto. A partir de esa pregunta surgen otras preguntas específicas que describen las emociones, cómo regulan los estudiantes las emociones y cómo el acompañamiento media su motivación y la percepción de este logro. El supuesto sostiene que el acompañamiento socioemocional opera como un puente cognitivo afectivo y sostiene que la motivación y modula la intensidad de las tensiones. La justificación se ordena en tres planos: en lo teórico, en lo metodológico y en lo social, como se evidencia en la diapositiva que se presenta. Bueno, en cuanto al marco teórico, la teoría que sustenta el estudio es el enfoque sociocultural de Vygotsky. Su principio genético establece que toda función psicológica superior aparece dos veces, primero en el plano interpersonal y luego en el intrapersonal. La autorregulación emocional y el diálogo en la atención no nacen desde dentro del niño, se construyen desde afuera y se internalizan. A pesar de esto, bueno, junto a esto, tenemos la categoría número uno, que es la educación socioemocional, la cual se divide en dos dimensiones, que es la conciencia emocional, que se reconoce, acá se reconoce el niño, reconoce sus emociones, la expresión afectiva, que es comunicar,
el estado emocional de manera ajustada. Luego viene la regulación personal, que es el autocontrol guiado orientado por el docente, y la contención afectiva, no dejar que las emociones se desborden. Entonces, esta es la primera categoría. La segunda categoría es la categoría de manejo de conflictos escolares. En ella existen dos subdimensiones, que es la dinámica relacional y la resolución pacífica de conflictos, en donde los estudiantes llegan a un diálogo y luego a los acuerdos. El estado de arte reúne lo exigido por la rúbrica entre 15 y 25 estudios empíricos publicados entre el 2019 y el 2024. Dos hallazgos convergen. Los programas socioemocionales son eficaces solo cuando se sostienen con el tiempo, se articulan al currículo, y la voz del estudiante colombiano de primaria ha estado sistemáticamente ausente en esta línea. El presente estudio busca cubrir este vacío, esta brecha entre los estudiantes y su educación socioemocional para el manejo de sus conflictos. Para cerrar la propuesta se presenta la parte preliminar del método. El objetivo general analiza el papel de la educación socioemocional en la comprensión, regulación y gestión de los conflictos escolares desde las vivencias de los estudiantes. Tenemos los tres específicos que buscan identificar, describir e interpretar. El enfoque es un enfoque cualitativo con diseño fenomenológico y hermenéutico, como ya se había mencionado. Según Van Manen y Fuster-Gillen, el alcance comprensivo interpretativo. Estas tres decisiones dialogan entre sí, buscan acceder a la estructura vivida del fenómeno tal como aparece en la conciencia de los niños. Acá participan 12 estudiantes de quinto grado seleccionados por muestreo intencional con propósito que tengan una matrícula activa con edad entre 10 y 11 años y con un consentimiento informado firmado por sus padres. El escenario es el Colegio Marco Tulio Fernández en la CDC de Engativá, en Bogotá. Cierro con 4 ideas. La coherencia entre el planteamiento, el marco teórico y el método sostiene el estudio. El diálogo entre Vygotsky y Van Manen ofrecen una lente adecuada. El estado del arte confirma que la voz del estudiante ha estado ausente hace siempre. Y la propuesta del método traza una ruta viable para el trabajo empírico que prosigue. Se presentan las principales referencias. Agradezco su escucha atenta y aquí concluye esta presentación. Muchas gracias.